Ventanas de Manhattan, por Antonio Muñoz Molina. Me gustaría acordarme de cada una de mis caminatas y de todas las ventanas a las que me he ido asomando en Manhattan. Con este propósito, Antonio Muñoz Molina, en primera persona, escritor y personaje a un tiempo, visita en estas páginas los rincones más personales de Nueva York. Se convierte así en observador cómplice de una realidad próxima a la ficción que configura nuestro imaginario vital y cultural. Fruto de prolongadas estancias a lo largo de varios años, este libro es un canto apasionado a la ciudad de contrastes por antonomasia. Nueva York esconde tantas caras como ventanas exhibe. Las de los decorados de los musicales de Broadway, las de los edificios iluminados del otro lado de Central Park, las que cayeron con las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre, las tachadas con tablones en el reverso sombrío del Bronx o de Harlem. La ventana es el marco de una pintura de Hopper, una acuarela de Cannes, la presencia ausente en una película de Hitchcock o la literatura de Cheever, el eco del jazz de Ellington o John Coltrane. Como ardor guerrero, este libro participa a la vez de la novela y el relato de hechos reales. Lo que predomina en él es, por una parte, la naturaleza envolvente de un estilo tan sugerente y un timbre de voz tan personal como los que han venido caracterizando al autor desde sus inicios, llevados aquí a una desplegada y soberana madurez. Y por otra parte, una actitud ética y estética ante la pesadilla y maravilla de la gran ciudad que, en la línea de Lorca, de poeta en Nueva York, construye con material verídico y una alucinación y una compleja fábula moral. Ventanas de Manhattan fue escrita en el año 2004. En esta novela confluyen elementos ficticios y narraciones de eventos reales. El tema se centra en la diversidad racial y cultural de Nueva York, las múltiples formas de vida, las variedades de pensamiento y la multiculturalidad de la ciudad, y en el enorme grado de sufrimiento, caos, tensión y dolor causado por el atentado del 11 de septiembre en el año 2001. Para ver la peculiaridad de esta obra, en primer lugar, indagaremos en la trayectoria literaria del escritor y en sus intereses. En segundo lugar, veremos algunas novelas que toman como referencia el atentado del 11S en Nueva York. Son Windows of the World, del escritor francés Frédéric Becdever, Sábado, del escritor británico Ian McEwan, Tan fuerte, tan cerca, del escritor neoyorquino Jonathan Safran Foer, y El hombre del salto, del también escritor estadounidense Don DeLillo. Aclaradas estas cuestiones, observaremos lo que quiso transmitir Muñoz Molina en su magnífica obra Ventanas de Manhattan. Así, damos paso a un breve resumen de la trayectoria literaria de Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina nació en Úbeda, en Jaén, en el año 1956. Cursó estudios de periodismo en Madrid y se licenció en Historia del Arte en la Universidad de Granada. Entre sus obras narrativas se encuentran Beatus Ille, en el año 1986, El invierno en Lisboa, en 1987, Beltenebros, en 1989, El jinete polaco, 1991, Ardor guerrero, 1995, Plenilunio, 1997, Sefarad, en 2001, Ventanas de Manhattan, en 2004, El viento de la luna, en 2007, La noche de los tiempos, en 2009. Así, desde 2004 hasta 2006 fue director del Instituto Cervantes de Nueva York y desde 1995 es miembro de la Real Academia de la Lengua Española.
Antes de hablar de Ventanas de Manhattan, observemos un notable cambio que se produjo en la vida literaria de Antonio Muñoz Molina. En el prólogo de Las apariencias, Elvira Lindo, escritora y esposa de Muñoz Molina, señala que la novela El jinete polaco marca un cambio en la trayectoria del escritor jiennense. Ahora él reflexiona sobre sí mismo, su memoria personal y familiar, sus raíces, su origen y sobre todo su propio presente. Y busca una escritura diferente y más personal, distante de su narrativa anterior. Y dice así: Las apariencias, exportando una época de cambio en su manera de entender la literatura. Incluso me atrevo a decir que en ese periodo el escritor descubre y se descubre a sí mismo una idea original de convivir con aquello que parte de una reflexión íntima y sincera. Si hay algo revelador en este libro es el camino que anduvo el escritor hasta que encontró a un personaje con el que todavía no se había atrevido a enfrentarse. Ese personaje era él mismo, alguien que había estado agazapado y disfrazado en Beatus Ille, en el invierno en Lisboa o en Beltenebros. Después de estas 3 novelas, Muñoz Molina se encontraba con el deber moral de decidir si continuaba en lo que hasta el momento le había aportado importantes reconocimientos o cambiar de rumbo y entregarse a sí mismo, sinceramente descargándose de pudores innecesarios. De modo similar, Morales Cuesta habla de la importancia del jinete polaco en el camino del escritor y en la narrativa española de los años 90. Así es que Morales dice así: El jinete polaco es una novela que marca necesariamente una frontera en la trayectoria literaria de Antonio Muñoz Molina y muy probablemente en la trayectoria global de la narrativa española de los últimos tiempos. Tiene que haber un antes y un después de la publicación de una novela maestra. Es uno de esos libros escritos con tanta intensidad y tanta sinceridad que se percibe que fue pensado desde mucho antes de ser escrito. Quizá desde siempre. Es un libro que a cualquier escritor le gustaría escribir, pero cuya ejecución parece imposible. Porque en el jinete polaco no sobra ni falta ninguna palabra. Las expresiones audaces y exactas lo llenan de todo. Es como esos discos magistrales en los que no hay ninguna canción de relleno. Así es que el jinete polaco, en comparación con sus obras anteriores, tiene carácter autobiográfico. El autor se ha alejado de los tópicos que se repiten al hablar de su obra, el jazz y el cine, aunque también conserva relaciones con sus novelas anteriores, de alguna de las cuales toma el escenario de Mágina, el mítico pueblo que ya había aparecido en su primera novela, Beatus Ille. Y los demás de la Guerra Civil Española y la memoria siguen estando presentes en ella. En ocasiones el escritor habla de este cambio en su trayectoria literaria. En un artículo leído en una conferencia celebrada en el año 1995, comenta la evolución poética de su escritura y dice así: En ocasiones un impulso de la memoria no puede convertirse en literatura si no es a través del artificio de la novela. Pero también sucede, me ha sucedido a mí, que la voluntad de contar rechace por sí misma el recurso a la ficción y nos exija despojarnos del todo de ella. Hubo un tiempo en el que yo no sabía o no me atrevía a convertir la literatura en una desnuda confesión personal y me veía abocado a escribir novelas. El desarrollo literario del que habla Antonio Muñoz Molina se muestra evidentemente en El jinete polaco, donde el escritor ha encontrado una nueva forma de contar su extensa memoria personal, sin inclinarse demasiado hacia la ficción. En El jinete polaco, como punto de partida, Muñoz Molina empieza a expresarse y a exponer caudalosamente, en primera persona, lo que vio, oyó, leyó y pensó. De este modo,
Muñoz Molina inició una nueva etapa narrativa, donde su literatura siguió siendo muy personal, pero a un tiempo pudo darle un sentido universal para cada uno de sus lectores. Con la publicación del Jinete Polaco, el escritor consiguió volver a su raíz y a un mundo, igual que un viajero vuelve a su casa después de una larga peregrinación. El 11 de septiembre en la novela. Muchos piensan que los espantosos atentados del 11 de septiembre en el año 2001 han construido el comienzo del siglo XXI, en todos los sentidos, sociales, económicos, políticos, culturales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El siglo XXI llega marcado por la globalización, ya que el terror y el dolor por el desplome de las Torres Gemelas han alcanzado los ojos y el pensamiento de cada habitante del planeta. El crítico literario Jorge Volpi opina lo siguiente: la literatura no es banal ni inofensiva, sino el único instrumento a través del cual los seres humanos aspiran a comprender de modo directo las experiencias atroces o heroicas o cotidianas de otros seres humanos. Si relatamos una y otra vez las mismas historias es porque necesitamos mirarlas de nuevo desde todos los ángulos posibles, repetirlas una y otra vez con el fin de sentirnos menos ignorantes, menos solos o menos aturdidos. Algunas ficciones fueron inspiradas directa o indirectamente en los acontecimientos alrededor del 11S. No obstante, se han necesitado algunos años para que los escritores puedan reflexionar sobre la terrible realidad del 11S y convertirla en material de ficción. Vamos a contrastar la postura de Muñoz Molina respecto al 11S en la obra Ventanas de Manhattan, con las siguientes 4 novelas: Windows on the Wall en 2004, Sábado 2005, Tan fuerte, tan cerca 2005 y El hombre del salto 2007. Windows of the Wall fue editada en Francia en agosto de 2003 y traducida al español en 2004 por Anagrama. Esta novela se desarrolla entre 2 historias. La primera es la de Catherine Bjornstein, un divorciado que desayuna junto a sus 2 hijos en el restaurante Windows of the Wall, situado en el piso 107 de la torre norte de World Trade Center. Este restaurante existió en realidad y se hundió con la torre norte. Y la segunda historia es la del propio autor, quien escribe una novela mientras toma su desayuno en un restaurante situado en el último piso de la torre Montparnasse, en París. La novela se centra especialmente en los últimos momentos de la caída de las Torres Gemelas. El autor la presentó diciendo que la única manera de saber lo que sucedió en el restaurante del piso 107 de la Torre Norte el 11 de septiembre de 2001, entre las 8:30 y las 10:29, es inventárselo. A pesar de que esta novela tuvo un gran éxito en Francia y fue llevada al cine, en Estados Unidos no recibió buenas críticas. Sábado, del escritor británico Ian McEwan. Fue publicada en Inglaterra en el año 2005 y traducida al español el mismo año por Anagrama. Narra el sábado de Henry Peroune, neurocirujano de prestigio, felizmente casado y padre de familia. El protagonista se despierta en la madrugada del 15 de febrero de 2003, el día de las manifestaciones contra la guerra de Irak, y ve tras la ventana de su dormitorio un avión en llamas que sobrevuela Londres a muy baja altura. Teme un ataque terrorista, pero más tarde se entera de que se trataba de un aterrizaje forzoso. Vuelve a dormir, pero las cosas ya no van a ser como eran antes. Después de ser testigo del avión en llamas, vemos cómo su vida familiar comienza a desmoronarse. Esta novela abre interrogantes incómodos sobre la manera en que la crisis mundial afecta a las personas o sobre cómo estas personas pretenden estar afectadas por el estado del mundo. Tan fuerte, tan cerca, publicado en el año 2005 por Lumen, fue uno de los libros más alabados de aquel mismo año en Estados Unidos.
El escritor neoyorquino Jonathan Safran Foer cuenta la historia de un niño de 9 años, Oscar Searle, que perdió a su padre en los atentados de las Torres Gemelas. La novela se centra en su peculiar e insólita odisea por la malherida ciudad de Nueva York, con el fin de encontrar una respuesta al misterio de la vida y de la muerte de su padre a través de 2 objetos pertenecientes al difunto: un sobre con la palabra Black escrita en el dorso y una pequeña llave en su interior que no abre ninguna cerradura de la casa. El hombre del sarto fue publicado en el año 2007 y traducido al español el mismo año por Seix Barral. Keith Neudecker, el protagonista que trabaja como abogado en las Torres Gemelas, consigue escapar entre una gran nube de humo y, cubierto en cenizas y cristales rotos, anda confuso por las calles de Manhattan para llegar a la casa de su ex mujer Liane y su hijo Justin. El 11 de septiembre de 2001 ha cambiado el mundo para siempre. Después de un periodo de tratamiento mental y psicológico, Keith resume sus rutinas matrimoniales con su exmujer Liane, mientras mantiene una relación sentimental con Florence, una superviviente del atentado, cuyo maletín recogió Keith en las escaleras de las Torres Gemelas el día del atentado. El escritor Don DeLillo cuenta cómo la desgastación afecta a las vidas de un pequeño grupo de personas, entre las que se encuentra la familia de Keith. Pero también abre una ventana a la paradójica normalidad con la que uno de los terroristas, Hackman, se prepara para el martirio. Don DeLillo contó en una entrevista que, como él vivía en las afueras, no se encontraba en la ciudad la mañana del 11 de septiembre. Pero un sobrino suyo, con su mujer y sus hijos, vivían muy cerca de las torres y tuvieron que permanecer en su apartamento durante varias horas hasta que pudieron ser rescatados. Durante ese tiempo angustioso, DeLillo hablaba con su sobrino por teléfono. La realidad de aquel día es muy cercana aún y está llena de historias arrebatadoras y atroces. En el artículo de Muñoz Molina que publica El País aparece la siguiente declaración de DeLillo. ¿No dicen que el periodismo es el primer borrador de la historia? Mi opinión es que la novela puede ser el borrador último, la versión definitiva, lo cual no significa que sea más verdadera o más permanente que el trabajo de los historiadores. Lo que significa es que la ficción puede interesarse en lo desconocido, puede seguir el impacto de los hechos históricos en la vida íntima de las personas y crear un lenguaje para expresar esa vida, que con mucha frecuencia es un lenguaje de pérdida y de dolor. Ventanas de Manhattan. El interés particular de Muñoz Molina por la ciudad de Nueva York ya se había observado antes de Ventanas en Manhattan, en obras anteriores como El jinete polaco o Sefarad, y también en algunos artículos periodísticos como Una provincia de idiomas, Huésped de otras vidas, Nueva York, 2 postales, etc. Es natural que la ciudad de Nueva York, por su estrecha relación con el mundo hispano y por las circunstancias actuales, no cese de suscitar el interés del escritor jienense. Como define la contraportada de este libro, Ventanas de Manhattan es un libro que participa a la vez de la novela y del relato de los hechos reales. Para escribir este libro, Antonio Muñoz Molina, en primera persona, escritor y personaje a un tiempo, ha recorrido las calles y las plazas peculiares de Nueva York sin rumbo, cargado con una mochila al hombro y unos cuadernos guardados en ella, y apuntando todo lo que veía y todo lo que se le pasaba por la cabeza mientras caminaba por la ciudad. De modo que la mayoría de las historias que aparecen en este libro están basadas en sus cuadernos. En Ventanas de Manhattan se reúnen elementos ficticios y relatos de hechos reales, al igual que en su libro anterior, Sefarad. Pero a diferencia de Sefarad, que hace hincapié en los horrores del consumismo y del nazismo en particular,
Esta vez, a lo largo de sus 87 capítulos, el tema se centra en la diversidad racial y cultural, las múltiples formas de vida, las variedades de pensamiento y la multiculturalidad de Nueva York. Aunque desde hace tiempo Muñoz Molina sea un habitual de la ciudad, sigue fascinado y sorprendido como el primer día por las cosas que ofrece Nueva York. La idea de escribir Ventanas de Manhattan y el esquema inicial de su estructura ya habían aparecido en el último capítulo de su anterior libro Sefarad, en 2001, donde el narrador describe un barrio periférico de Nueva York, y también en el premiado artículo Lecciones de septiembre. Esto lo afirma el propio Muñoz Molina. En mi libro anterior, Sefarad, el último capítulo se desarrolla en gran parte en Nueva York. Sin saberlo yo, era una anticipación de este libro. En el último capítulo de Sefarad, Antonio Muñoz Molina menciona las Torres Gemelas de Nueva York antes de su desplome, de la siguiente manera. A lo lejos, hacia el sur, se levanta el acantilado de los rascacielos más modernos de la parte baja de Manhattan. Los que han crecido en torno a las Torres Gemelas, que solo tienen cierta belleza cuando las rodea la niebla o cuando el sol rojizo del atardecer les da un resplandor como de prismas de cobre. Esa tarde de nublado y de llovizna, las aguas del Hudson tienen el mismo gris del cielo, y la parte más alta de los rascacielos se pierde entre las grandes nubes movedizas y oscuras, y en ellas brindan como ascuas bajo una leve ceniza las luces rojas de los pararrayos. En el momento de describir estas frases, el escritor nunca pensó que estos paisajes de Nueva York, con sus rascacielos, cambiarían tan pronto, en una mañana cualquiera de septiembre, y que él mismo se convertiría en uno de los testigos de ese cambio. En el artículo Lecciones de septiembre, el escritor cita un verso de T.S. Eliot, que estuvo muy presente en los pensamientos los días siguientes al atentado. Este decía así: en Nueva York, los días que siguieron al 11 de septiembre, me venía con frecuencia a la memoria un verso de T.S. Eliot en los 4 cuartetos. Humankind cannot bear very much reality. Es cierto, los seres humanos no somos capaces de soportar un grado excesivo de realidad. No la entendemos, no sabemos abarcarla. Se supera demasiado lo probable, si nos sumerge de golpe en lo más inesperado, en lo más atroz. El hecho en sí, íntegro, monstruoso, repetido e imposible, estaba en las imágenes de la televisión, casi a cada minuto, pero para nuestra capacidad de percepción de lo real, para nuestra imaginación tan limitada, seguía siendo no ya inexplicable, sino inaceptable. Por eso era tan fácil identificar aquellas imágenes con las de una película, una de tantas películas norteamericanas en las que los efectos especiales convierten a Nueva York en un escenario del apocalipsis. En cuanto a su estructura, Ventanas de Manhattan se compone de 3 partes, según los temas tratados en cada capítulo, y se ordena de forma vagamente cronológica. La primera parte sería del capítulo 1 al 17 y tiene como tema central los primeros días de la ciudad de Nueva York, la llegada a la ciudad, las primeras caminatas, los habitantes que se encuentran en cada rincón, la sensación de encontrar cosas nuevas y de ser un perfecto don nadie en una ciudad extranjera. La segunda sería del capítulo 18 al 27 y el tema principal gira en torno al momento del atentado del 11 de septiembre. En ella el autor se enfrenta al caos, tensión y dolor causados por el funesto hundimiento de las Torres Gemelas. En la tercera parte, desde el capítulo 28 hasta el final, vuelve a hablar sobre la ciudad de Nueva York hasta el día de su despedida. Pero esta vez la ciudad está llena de ansiedad e incertidumbre tras el atentado.
Con respecto a su actitud al escribir este libro, el autor comenta en una entrevista lo siguiente. En el fondo es la impresión del pueblerino, cosa que yo tenía que reconocer para hacer el libro honradamente. Con los años vas conociendo la ciudad, vas teniendo amigos, vas estableciendo unas relaciones, ya no eres exactamente un forastero. Pero para mí eso era una falsedad, porque yo quería también escribir desde la posición del recién llegado. En Ventanas de Manhattan, tal como afirma Muñoz Molina, habla de la ciudad más grande del mundo, en primera persona y desde el punto de vista de un extranjero recién llegado. La Nueva York que aparece en esta obra no es la del triunfo y el sueño americano, sino la de la industria, el comercio y el trabajo. Es decir, el autor no se limita a describir solo lo aparente, sino también la estructura interna y las fuerzas motrices de esta descomunal máquina que al fin y al cabo es Nueva York. En el libro algo que me ha preocupado mucho es marcar la diferencia entre la contemplación estética y el funcionamiento real del mundo. La contemplación estética es muy engañosa y generalmente implica una posición privilegiada. Por eso yo digo que el libro no es la belleza, el afán de belleza, el impulso principal de Nueva York, sino el comercio, la industria, el trabajo, la fuerza de los emigrantes que han llegado allí a buscarse la vida, y también la fuerza del dinero, porque al fin y al cabo, si tú vas al Metropolitano o al MoMA, lo que estás viendo allí es la celebración del dinero. Así pues, los museos se convierten en un espacio donde se conservan la memoria, la identidad y la diversidad tanto cultural como económica de un país. Los museos almacenan distintos recuerdos de la ciudad, que constituyen la identidad histórica y colectiva de la misma, para dar conocimiento al presente. Por otra parte, las ventanas como el arte tienen la función del doble flujo, a través de las cuales el escritor observa la ciudad, la cultura y la gente de Manhattan. La cultura fluye bajo el espacio privado al público y del público al privado. Del privado al público, las culturas representadas en los productos del mercado están expuestas en las ventanas y al pasar por delante de ellas, uno puede inspeccionar diferentes culturas y diferentes formas de vivir. Del público al privado, las ventanas permiten echar una ojeada desde dentro a lo que sucede en las calles, ya que las ventanas crean la sensación de gran apertura a la cultura y enriquecen tanto la vida pública como la vida privada por su función de conectar dos mundos distintos. Antonio Muñoz Molina compara la literatura con una ventana. La literatura nos enseña a mirar dentro de nosotros y mucho más lejos del alcance de nuestra mirada. Es una ventana y también un espacio. La ciudad de Nueva York también puede considerarse como varias ventanas abiertas sobre mundos diferentes. Uno puede encontrar diversas culturas, gentes de aspecto diferente y una variedad de paisajes, vidas e historias por el simple hecho de caminar por ella. Me gustan tanto las ventanas grandes de Manhattan, anchas, rectangulares, despejadas, admitiendo espaciosamente el mundo exterior en los apartamentos, revelando en cada edificio, como en capítulos o estampas diversas, las vidas y las tareas de quienes habitan al otro lado de cada una de ellas. Me he quedado horas junto a la ventana, sin hacer nada, mirando solo hacia la calle o hacia las ventanas del otro lado, capítulos o recuerdos de existencias a las que me he ido habituando, sin desvelar nunca su enigma. Viñetas de historias o decorados de escenas que solo muy parcialmente sucederían ante mí. Hay que tener en cuenta que en las ventanas existe el cristal que separa el mundo interior del exterior. Esta distancia ineludible que existe en el cristal de las ventanas representa como metáfora la frontera entre dos mundos. El autor muestra las fronteras entre mundos diferentes, el mundo de la realidad y el de la ficción, el mundo habitual y el transitorio. Su postura como autor de la mencionada novela y personaje de la misma. El cristal
también simboliza la fragilidad del mundo en que creemos, en el que vivimos. Aprecia la multiculturalidad de la ciudad de Nueva York, pero por otra parte lamenta la existencia del prejuicio y la discriminación profundamente arraigados. Conclusiones. Al igual que el Holocausto fue el motivo para que los escritores judíos víctimas del totalitarismo nazi contaran y escribieran lo que les había ocurrido, el 11S se ha convertido en material de inspiración literaria y cinematográfica para los escritores y directores de cine, tanto estadounidenses como no estadounidenses. Escribir en forma de narración significa un modo de enfrentarse al pasado irrecuperable. En otras palabras, escribimos para reconocer y entender mejor nuestro pasado y a nosotros mismos. Maurice Halbwach resalta en su libro La memoria colectiva la importancia de los testigos, ya seamos nosotros mismos, ya sean otras personas, a la hora de acceder a un acontecimiento tanto personal como histórico. Recurrimos a los testimonios para fortalecer o invalidar, pero también para completar lo que sabemos acerca de un acontecimiento del que estamos informados de algún modo. Cuando, sin embargo, no conocemos bien muchas de las circunstancias que lo rodean. Ahora bien, el primer testigo al que siempre podemos recurrir somos nosotros mismos. Todo sucede como si confrontásemos diversos testimonios cuando en lo básico concuerdan. Aún con algunas divergencias, podemos reconstruir un conjunto de recuerdos con el fin de reconocerlo. Cada escritor narra los acontecimientos del 11S como un testigo más, directo o indirecto, con distintas reacciones. Beigbeder relata desde el punto de vista de un europeo que vio aquellas imágenes del 11S a través de la televisión e imaginó lo que podía haber pasado dentro de las Torres Gemelas. McEwen, desde la perspectiva de alguien no afectado directamente por los atentados, aunque sí indirectamente, ya que poco a poco la ansiedad e inseguridad le atenazan. Foer, a través de los ojos de un niño inocente cuyo padre perece en el atentado y que investiga como un detective la razón de todo lo ocurrido. Don DeLillo muestra la realidad irracional, absurda y vacía que debemos afrontar. Por último, Muñoz Molina describe Nueva York y su excesiva realidad desde el punto de vista de un recién llegado forastero. En este sentido, cada novela se convierte en una memoria individual del 11S y en ella cada autor reconstruye pieza a pieza la imagen de aquella fatídica mañana de septiembre. Cabe decir que cada memoria individual es solo un punto de vista más al respecto de la memoria colectiva y que la importancia que se le da a ese punto de vista personal depende de factores como el paso del tiempo y las relaciones que mantiene cada uno con otros entornos. En una entrevista, Muñoz Molina aclara lo siguiente: es que la ciudad en sí misma es el resultado de una imaginación. Los que ya la fundaron estaban inventando un país, estaban inventando un mundo distinto al que habrían dejado en Europa. Entonces tú vas caminando por una ciudad que es real, pero que al mismo tiempo tiene un espesor de imaginaciones mayor que otros sitios, porque ese es el lugar que mucha gente ha imaginado. La ciudad de Nueva York en Ventanas de Manhattan es, al igual que el mítico pueblo de Magina, que había aparecido en Beatus Ille, y El jinete polaco, una ciudad imaginada basada en la memoria íntima del propio escritor. Es una obra singular por su carácter que no corresponde a ninguna de las categorías literarias habituales. Es el fruto de una narración novelística con la profunda reflexión del ensayo, la mirada testimonial del reportaje y la descripción del libro de viaje. En ella, manteniendo una estrecha relación con la ciudad y con sus habitantes, el autor reflexiona sobre la realidad demasiado real de Manhattan en aquellos días. Podríamos considerar Ventanas de Manhattan como una carta de amor, donde Antonio Muñoz Molina expresó sus más profundos
sentimientos, su simpatía y el pésame hacia la ciudad más grande del mundo, Nueva York.